Los comentarios y opiniones expresados en este podcast son únicamente de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión de Conexión Dispersa. Este podcast es solo para fines de entretenimiento y no debe ser utilizado como una fuente de información confiable. Conexión Dispersa no asume responsabilidad alguna por decisiones tomadas basándose en la información presentada en este podcast. Rockcast MX, el podcast dedicado a explorar el mundo del rock en todas sus variantes y épocas. Hola amigos de Stereo Voces, mi nombre es Israel Rodríguez y ya estamos aquí en la segunda emisión de este podcast llamado Rockcast por Stereo Voces MX. Quiero saludar a todos los que nos están escuchando en este momento, aquí hoy día lunes a las 21 horas. Y recuerden que este programa también lo pueden escuchar en nuestro canal Conexión Dispersa los días martes en formato de podcast en el canal de Rockcast que se los vamos a estar compartiendo. Recuerden que tenemos un pequeño chat, únanse a la comunidad. Le quiero agradecer a mi querido Lex Rock que nos dio la oportunidad de participar. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa un poquito diferente que va a ser un poco la dinámica de este programa. No los quiero atiborrar, no los quiero aburrir. El día de hoy vamos a tener un invitado que está aquí conmigo en el otro lado del micrófono, mi querido Octavio Echavarri. Octavio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Amigos de Stereo Voces MX, amigos de Conexión Dispersa, un gusto estar con ustedes, gracias por este espacio y bueno, pues seguramente nos vamos a divertir mucho en esta emisión. Exactamente, y bueno, vamos a comenzar con una canción que pues ya es un clásico. No sé, algunos dirán que pude haber elegido otra canción, pero yo elegí esta canción porque a mí sí me gustaba cuando mi madre, mis tíos la escuchaban en La Pantera, creo que la llegué a escuchar en aquellos años. Es una canción de 1969 de una de las grandes bandas de allá de Estados Unidos, los Creedence Clearwater Revival. Octavio, ¿a ti te gusta Creedence Clearwater Revival? Una gran banda que curiosamente es de California, pero siempre se destacó por su música muy de los manglares de Florida y de Luisiana, un estilo de rock que mezclaba algo de blues, algo de Cajun y de Zydeco, y curiosamente fue un grupo exitoso en los Estados Unidos, pero en México era mucho más exitoso. Creo que México es el país que recibió con mayor calor a los Creedence, claro, a las producciones discográficas, porque nunca vinieron a tocar por acá, pero había un programa en Radio Capital con el maestro César Alejandre que se llamaba 3 a las 3. Ok. Creedence y Doors. Era un programa de una hora que presentaba música de estas tres. Es decir, poner a los Creedence al nivel de fama de los Beatles y de los Doors quiere decir que en México en los 60 era una banda muy vendedora. Una banda que formó John Fogerty con su hermano Tom, con Doug Clifford y Stuart Cook, y que en su álbum Willie and the Poor Boys lanzaron este tema que es un tema anti-Vietnam, antiguerra. Ya John Fogerty y Doug Clifford habían sido reclutados para ir a la guerra de Vietnam, pero haciendo servicio en los Estados Unidos lograron evitar este viaje, y además de ser anti-Vietnam, eran también anti-Richard Nixon, y en esos años Richard Nixon era un político muy importante. En este disco, Willie and the Poor Boys, los Creedence lanzaron 3 temas, otros 2, además de Fortunate Son, que hablaban en contra de la guerra. Así eran los Creedence. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar esta rolita y ahorita regresamos. Están aquí en Rockcast por Conexión Dispersa y Stereo Voces MX. Vamos y venimos. Chief, ooh, they want the
Regresamos, amigos. Ahora vamos a escuchar Light My Fire, esa canción de 1967. ¿Tú qué nos puedes contar de The Doors, Octavio? The Doors, una banda, decía la revista Spin, revista norteamericana, decía, hace tanto tiempo, cuando la música tenía sentido y el rock era peligroso, y estaba en la portada Jim Morrison. Pues una banda rompedora, una banda que vino a burlarse y a dar golpes muy duros al movimiento Amor y Paz, al movimiento hippie, con una oscuridad y con una energía, pues, contraria a lo que decía el Flower Power, el Amor y Paz. Estos eran combativos, estos eran guerreros, y este disco debut, The Doors, homónimo, de 1967, incluye este tema que es como que el tema más famoso, el tema que llevó al éxito a los Doors, un tema de poco más de 7 minutos que querían tocar en el radio, y de pronto se le ocurrió a un productor y programador de una estación de radio pedirle al productor, a Fairchild, no me acuerdo cómo se llamaba, el productor de este disco, hacer una edición del tema y dejarlo en 2 minutos y medio. Lo hizo y se fue directo al número 1 de las listas de popularidad. Hay una anécdota que dice que Jim Morrison estaba celoso y que no le gustaba cantar este tema en vivo porque era una composición de Robbie Krieger, del guitarrista de la banda, y como Morrison pues era el letrista de prácticamente todos los temas de The Doors, le daba mucho celo el hecho de que este tema se hubiera encaramado en lo más alto de las listas en Estados Unidos y en Inglaterra, siendo que no era un tema que él había escrito. Y el objetivo de Robbie Krieger quería escribir acerca de los elementos, fuego, aire, tierra y agua. Él quería escoger uno de los elementos para hacer un tema, escogió el fuego, y después llegó Morrison para reforzar un poco los coros, y llegó Ray Manzarek, el tecladista, para agregarle un poco de sonidos de bossa nova y jazzísticos a este tema, que sí es un tema de rock, pero si nos ponemos a escuchar con calma la versión completa, sí tiene unos sonidos que provienen de otros estilos musicales que la hacen verdaderamente una joya. Hecho, vamos a escucharla y regresamos. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah. You know that it will be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on 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 fire. Y bueno, ahora vamos a escuchar, Octavio, esta gran canción de 1972, que esta banda, que bueno, a mí en lo personal como guitarrista sí me llegó a fascinar en mis épocas de rock and rollero, cuando tocaba la guitarra de esta banda británica de Deep Purple. Estamos hablando de Highway Star. ¿Tú qué recuerdos tienes de esa canción, Octavio? Pues mira, de esa canción la compusieron porque en las giras de esta encarnación de Deep Purple, que es la segunda encarnación, la más famosa, la más poderosa y una de las más fuertes en la historia del rock, este Mark II que le llaman, el primer Mark de la primera versión de Deep Purple, llegó a grabar 2 discos, algunos éxitos con Hush y con Help, un cover de los Beatles, pero de pronto hubo cambios, de pronto hubo algunos cambios. Rod Evans, uno de los fundadores, se fue, en fin, y la banda quedó conformada pues por estas grandes figuras: Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Roger Glover, John Lord e Ian Pace. De su álbum Machine Head de 1972 compusieron este tema con el cual abrían todas sus giras de aquellos años, porque estaban un poco cansados de no tener un tema como fijo para iniciar sus conciertos, y deciden componer esta que le llamaban en español Estrella de la Carretera, la estrella de la autopista. Considerada junto a Born to Be Wild de Steppenwolf y junto a Rather Love de The Golden Earring como himnos de los motociclistas, sí. Estos personajes que van los bikers con sus choppers circulando a gran velocidad por las carreteras y llevan su música. Bueno, pues son 3 temas: Rather of Love, Born to Be Wild y Highway Star. Purple, mucha gente los consideraba un grupo de heavy metal. Yo creo que era un extraordinario grupo de hard rock, y pues sí, sin duda alguna, una banda que ha creado una escuela con todos los cambios que ha tenido. Ha sido en todas sus encarnaciones una banda muy potente con un nivel tremendo. Aparte, pónganle atención al solo del teclado y el solo de la guitarra, que son icónicos en esa canción. La verdad, Israel, 2 músicos vienen de la escuela clásica. Sí. John Lord tenía estudios. De hecho, el primer disco de esta alineación de Deep Purple fue el famosísimo concierto para grupo de rock y orquesta sinfónica con la Sinfónica de Londres, y es una composición de John Lord toda esa obra. Y Lord tenía de pronto unos pasajes barrocos y muy clásicos en los conciertos de Deep Purple. Y Ritchie Blackmore, bueno, pues qué podemos decir, fue el precursor de los sonidos barrocos en el rock, antes de Yngwie Malmsteen y antes de tantos guitarristas. Bueno, el mal genio, le decían, el mal genio de Deep Purple, fue precursor en esto de mezclar música clásica con el rock. Se me olvida mencionar otro de sus alumnos, Randy Rhoads, que fuera guitarrista de Ozzy Osbourne. Hecho, vamos a escuchar esta rolita y ahorita regresamos.
gonna take my girl, I'm gonna keep her to the end. And nobody gonna have my girl, she stays close on every end. Oh, she's a killing machine, she got everything. Like a moving mouth, body control and everything. I love her, I need her, I see her. Yeah, she turns me on, alright, all the time. I'm a highway star. Nobody gonna take my head, I got speed inside my brain. Nobody gonna steal my head now that I'm on the road again. Oh, I'm heaven again, I got everything. Like a moving crowd, an open road and everything. I love it, I need it, I need it. Each cylinder's all mine, alright, all the time. I'm a highway star. Nobody gonna take my car, I'm gonna race it to the ground. Nobody gonna beat my car, it's gonna bring the speedest sound. Oh, it's a killing machine, it's got everything. Like a driving power, big fat tires and everything. I love it, and I need it, I'm bleeding. Yeah, it's a man hurricane, alright, all the time. I'm a highway star, I'm a highway star, I'm a highway Y bueno, ahora vamos a escuchar otra cancioncita que, bueno, muchos creo que la conocieron, no sé si así te pasó, muchas personas que yo conozco la ubicaron más el cover que hizo, creo, Vanilla Ice, el sampleo que utilizó Vanilla Ice, que la verdad es una mala referencia, pero también muchos la ubicaron más como una canción de Queen.
si no me equivoco. Pues yo no la conocí por Vanilla Ice. Vanilla Ice fue demandado, tuvo que pagar mucho dinero por arruinar este tema. Fíjate que yo tengo algunos sentimientos con Queen. Ya los superé, están más clavado. Muy fan de Queen, sobre todo de Queen desde su primer disco hasta The Game. En The Game, Queen siempre se había jactado de no usar sintetizadores en su música. Siempre eran los cuatro músicos, piano, guitarra, batería, bajo. El piano no se usaba en todos los temas, pero bueno, de pronto incluían el piano. Y tienen obras maravillosas, la mismísima y choteadísima Bohemian Rhapsody y Somebody's Love, que es de mis rolas favoritas. En fin, muchos temas en una vena hard rock progresivo y de pronto algunos blueses. Bueno, cuando Queen graba The Game, esto en 1979, 80, por ahí, empiezan a introducir los teclados y es un disco que a mí me gusta mucho parcialmente. Hay unos temas muy buenos y hay otros que ya no puedo escuchar, como esa que llamaron Amorcito Loco, que es un rock and roll, un rockabilly, esa ya no la puedo oír. Después de ese disco viene Play the Game, que es una, viene Attack, viene un fusil descarado a Chic, a Good Time de Chic, con Uno Más que Muerde el Polvo, que bueno, finalmente es una gran rola. Pero a partir de ahí como que yo entré en conflicto con Queen, porque después de este disco del que les hablo, The Game, lanzaron el álbum Hot Space en 1981. Un disco que cambiaron ya totalmente la dirección de la banda, queriéndose adaptar a los tiempos que corren, cuando los sintetizadores y la música bailable dominaba las listas de popularidad. Y bueno, ya se vio en la película cuando Freddie Mercury empieza a volverse loco y quiere ser como Michael Jackson, pues lanzan este disco que hoy ya lo puedo escuchar y me gusta mucho, pero en su momento fue un disco que odié y que yo particularmente salvaba por dos temas: por Real, que es una dedicada a John Lennon, que acababa de ser asesinado apenas unos meses antes. Bueno, fueron tres temas. El otro se llamaba Cool Cat, que también es otra balada muy, muy bonita. Y Under Pressure, un gran tema con uno de mis consentidos, con David Bowie, que es un tema que fue al número 1. Es apenas el segundo tema de Queen que llegó a más en las listas de popularidad. Esto en 1981. Y también que había mucho conflicto, porque decía Brian May que de por sí ellos eran 4 músicos precoces y de pronto llegó un colaborador aún más precoz que ellos, que era David Bowie, y que había mucho pique entre Freddie Mercury y el mismísimo Bowie. Exacto. Que al final todo se suavizó y sacaron este tema que a pesar de que ya está también muy escuchado y ha sido muy choteado, sigue siendo delicioso para escuchar. Y no era fácil juntar talentos tan grandes en aquellos años, y aquí afortunadamente Queen invita a Bowie y lanzó se ha convertido ya en un clásico de la música pop. Y bueno, yo quiero aprovechar, Octavio, para que le cuentes a nuestros amigos de aquí de Estereovoces, y precisamente de todo lo que acabas de hablar. Ustedes no lo saben, no se los he contado. Octavio tiene un programa aquí dentro de mi canal de Conexión Dispersa que se llama Live Jazz. Es todo, de verdad, todo un experto, un conocedor, una persona que tiene años en el mundo del jazz. Deben de escuchar su programa. Ahorita nos va a decir exactamente a qué horario y en dónde lo podemos escuchar. Aquí en Conexión Dispersa tiene su propio canal que se llama Live Jazz. Y bueno, Octavio, yo precisamente iba a preguntarte algo, pero yo creo que hasta me vas a regañar. Había un disco que salió en 1978 de Queen, no sé si recuerdas, que se llamaba Jazz, precisamente. Así. Exacto. Bueno, a ti te gustaba en ese entonces Queen, me imagino. Sí, claro, me sigue gustando, a pesar de sus grabaciones de después de 1980. Bueno, cuéntale al público de aquí de Estereovoces MX, ¿qué es Live Jazz y quién es Octavio Chávarri? Bueno, pues yo soy que he estado hablando sin parar y que no deja a Israel hablar. Tengo un programa que se llama Live Jazz, lo dedicamos a difundir sobre todo jazz en México, pero también hacemos programas especiales. Recién ahora con el inicio de la temporada de béisbol hicimos un especial de jazz y béisbol, hicimos un especial de músicos de otros estilos musicales que se han acercado al jazz. Hemos presentado a una gran cantidad de artistas
artistas mexicanos que o tienen presentaciones o están lanzando disco, y bueno, pues ese es más o menos el estilo de este programa, que se transmite los martes a las 9 de la noche a través de Conexión Dispersa. Bueno, pues eso es lo referente al live jazz, pero Israel, algo que no sabías es que yo tengo difundiendo y trabajando en el mundo del jazz unos 15, 18 años, pero antes de eso estaba metido en el mundo del rock. Yo trabajé en Rocotitlán, estuve en EMI Music y estuve manejando grupos de rock. Después fui productor de conciertos de rock. Actualmente estoy haciendo algunas cosas incluso con Ritmo Peligroso. Entonces, pues no me es ajeno el mundo del rock, pero bueno, pues estoy tratando de empatar ambos gustos, el gusto por ambos estilos musicales. Y bueno, pues aquí estamos invitados por ti y por la gente de Stereo Voces MX para disfrutar un poco de el rock que pues ha perdido algo de su filo en los últimos años, ha perdido algo de esa garra, pero bueno, sigue siendo un estilo que no podemos ignorar. Bueno, vamos a escuchar entonces Under Pressure, la versión de Queen con David Bowie, y ahorita regresamos. So slashed and torn. Why? Give love.
ya estamos de regreso. Ahora vamos a escuchar a Octavio. ¿Qué te parece una canción de 1984? Que para mucha gente pues sí fue un clásico de esta banda. La verdad, yo voy a contar mi historia de mi descubrimiento con Van Halen. Mi papá era un melómano, como no imaginas. Él compraba básicamente 10 discos, yo creo que a la semana, acetatos de aquel entonces, porque todavía no existían los CDs. Y precisamente este disco, el de Panamá, fue mi primer disco que él me regaló. ¿Por qué me lo regaló? Porque él lo compró y luego lo volvió a comprar. O sea, ya lo tenía y simplemente, y a mí obviamente como buen adolescente, como buen niño, que en ese entonces sí era muy joven, me atrapó pues obviamente por la imagen del niño con el cigarro, ya sabes, ¿no? La clásica el angelito fumador. Ah, bueno, el angelito fumador. Eso. Entonces yo me acuerdo que me lo mostró y yo simplemente pues le di play y escuché pues 1984, que era el track número 1, aún lo recuerdo, y fue mi primer disco que tuve de aquel entonces, que fue en 1984. Tenía escasos 9 años yo en ese momento, y la verdad, por eso me recuerda mucho esa canción. Lo que es Jump y Panamá eran mis canciones favoritas. Me la pasaba brincando porque era un niño. Iba al parque, iba a los juegos y me subía y disfrutaba Panamá, como no te imaginas, y Jump, que lamentablemente pues sí, ya después en todos lados ya la escuchabas, algo que me pasa a mí mucho con la música, y después me volví más fan de Hot for the Teacher, que ya era una canción que a mí me gustaba más, ya un poquito más grande, ya mi adolescencia. ¿Tú qué nos puedes contar de lo que viviste en aquel año 1984 con ese álbum de Van Halen? Este disco lo descubrí en un negocio, en una tienda de discos nuevos y usados y de intercambio y de playeras y de todo, que me quedaba de camino a la universidad en la Ciudad de México. Y yo siempre fui muy fan de Van Halen. Para mí, Van Halen fue el último gran guitarrista en la historia del rock. Después de él, de 1978, que sale el primer disco, para acá no ha habido otro guitarrista que haya hecho algo tan importante por la guitarra como él. Y mira que ha habido grandes como Satriani, como Steve Vai y muchos otros, pero innovadores Van Halen, y no ha habido otro. Bueno, pues yo era muy fan y de pronto escuché 1984 y me provocó lo mismo que les platicaba con Queen. De pronto oír unos sintetizadores en un disco de Van Halen. Digo, ¿cómo puede ser? Y sí es un disco muy exitoso, pero de esa primera etapa con David Lee Roth, este es el último disco con David Lee Roth. Yo creo que es el más musicalmente es el menos poderoso. Es el más exitoso, incluso de la carrera de Van Halen, no cabe duda, pero a mí me parece que musicalmente es de los que más dan a desear, deja mucho que desear, porque Eddie se concentra mucho en tocar los sintetizadores y se olvida un poco de su maestría en la guitarra. Pero bueno, Hot for Teacher es un gran tema, un tema muy potente. Hay otros temas que no alcanzaron los niveles de popularidad de Jump y de Panamá, pero efectivamente por eso fueron tan exitosos estos temas, por lo asequibles, por lo asimilables, por lo amables que eran, ¿no? Por cierto, Panamá, ¿tú sabes de qué habla Panamá? Sí, más o menos. ¿De qué? Era básicamente acerca de la celebración de un coche deportivo, ¿no? Una celebración del Porsche 911, si no mal recuerdo. No, Panamá era una stripper. Era un stripper, ¿no? Panamá era una stripper y bueno, David Lee Roth, que casi no andaba en esas cosas, conoció en un club nocturno a una stripper llamada Panamá. Panamá. Ya. A ver, y el coche viene después, el coche aparece después y el coche se llama Panamá también en honor a esta mujer que volvió loco a David Lee Roth. Muchos al principio pensábamos que tendría algo que ver con el canal de Panamá o con esta cosa latina o algo así, pero no, resulta que la fuente de inspiración era otra, muy diferente, y yo me imagino que mucho mejor. Sí, pues vamos a escucharla y ahorita regresamos aquí en Rockcast.
Yeah, we're running a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back. She's running, I'm lying, right behind it, real me now. Got the feeling, power steering, busy popping, ain't no stopping now. Panama, Panama, Pues bueno, vamos ahora a escuchar, vamos a cambiar un poquito el género, porque pues estábamos escuchando un poquito de rock, más como en aquel entonces llamado heavy metal, no sé cómo lo etiquetas tú, Octavio, pero vamos a escuchar a un grupo británico que también fue de allá por los años 80, sus grandes hits, y la verdad esta canción, pues también esa canción, por ejemplo, yo la conocí en la preparatoria, yo iba en la preparatoria, y la canción es de 1982, mi papá era entre comillas rockero, pero también le gustaba mucho el pop, le gustaba mucho Michael Jackson, por ejemplo, que ya a muchos no les gusta Michael Jackson, en fin, tenía otros géneros, y yo llegué a la preparatoria y de repente alguien me mostró precisamente este gran disco que es el Combat Rock de The Clash, y pues digo, ahí vienen muchas canciones muy buenas, pero sin duda Should I Stay, Should I Go, no sé tú qué opinas, Octavio, para mí sí es una de las grandes de The Clash. Sin duda, es un tema que llegó al número 1 a ambos lados del Atlántico, tema de 1982. Ahora que hablabas de tu papá y de que dices que tenía gustos muy diversos como Michael Jackson, bueno, pues curiosamente este disco, Combat Rock, sale el mismo año que Michael Jackson lanzó el exitosísimo Thriller, un año de gran calidad musical. Bueno, pues The Clash es un grupo que llevó al punk a otro nivel. El punk que hacían The Damned, el punk que hacían los Sham 69, los Sex Pistols, era eso, era la música potente, 4 acordes y a todo volumen. Y de pronto los Clash empezaron a meterle reggae, empezaron a meterle ska, empezaron a meterle dub, a meter DJs, a un poquito de música disco, un poquito de jazz, un poquito de rockabilly, y bueno, pues esta cosa del punk se empezó a borrar, la frontera del punk la empezó a borrar The Clash, una de las bandas que se encuentran dentro de mi top 15 de bandas favoritas. Okay. Y además una cosa muy extraña, ya The Clash había intentado con algunas palabras en español en el tema Spanish Bombs. Bueno, pues aquí parte de los coros son replicados en español. Esto se debe a la traducción que hizo el que era la mamá del que era ingeniero de sonido de The Clash, un tipo llamado Eddie García. Su mamá era, no sé si viva, ecuatoriana, y Eddie le pidió a su mamá que hiciera la traducción, pero además de Joe Strummer, Mick Jones, Topper Headon y Paul Simonon, los integrantes de The Clash, en este tema participa un cantante tejano que tocaba una especie de rock and roll como Tex-Mex, pero de veras, no lo que después nos vendieron como Tex-Mex, llamado Joe Ely. Joe Ely estaba de gira y tenía un poco de raíz punk, entonces se encontró con los Clash en el estudio. Y bueno, pues la mamá de Eddie García, que había hecho la traducción, y Joe Ely, tejano, que hablaba español, y Joe Strummer, uno de los fundadores de The Clash, que había crecido parte de su vida en España, pues tenían esta onda de hablar en español, y por eso es que deciden poner los coros en Should I Stay or Should I Go en español. Y muy pegadizo, muy pegajoso ese coro, es lo que creo que te atrapaba, que esa parte cuando dice, si te quedas, está muy bueno. Vamos a escucharla y ahorita regresamos, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos a la segunda parte de este programa Rockcast aquí por Stereo Voces MX. Vamos. To let me know, should I stay or should I go? If
you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Split. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Y bueno, ahora vamos a escuchar a Octavio. No sé si a ti te gustaban los Talking Heads. La verdad es que es una de las grandes bandas, que esta ya no es de los 80s, esta ya es más de los 70s, esta canción, no sé si tú recuerdes. Y la verdad es una canción que agarró por ahí mucha popularidad como en los 90s, de hecho. No sé si a ti te tocó, a lo mejor a ti te tocó en los 80s. Para mí, digo, mucha música la escuché en Rock 101, en esa icónica estación de los años 80. Era Rock 101, ¿verdad? Así es. Pues es un tema de 1977 del álbum debut de los Talking Heads. Si me preguntas si me gustan los Talking Heads, es otra de mis bandas favoritas. Y sí, muy particularmente David Byrne me parece un genio. Me parece que es un personaje fuera de serie. Y la banda, bueno, pues Jerry Harrison, un gran guitarrista, y la base rítmica, los esposos Chris Frantz y Tina Weymouth, hacían de esta banda un combo casi perfecto. Y ellos surgen, dime. No, y esa, a diferencia de The Clash, trae coros en francés. Sí, exactamente. El fa, es un tema maravilloso, pero déjame decirte que aquí hay un punto de controversia. Los Talking Heads, como Blondie, como los Ramones, como los Voidoids y muchas otras bandas, surgen en la segunda mitad de la década de los 70 en el legendario club CBGB de Nueva York. Así es. Este club se dice que es la cuna del punk. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Blondie no tenía nada que ver con el punk. Yo creo que los Ramones no tenían nada que ver con el punk, y mucho menos los Talking Heads. Otra banda que estaba metida en este movimiento era Television, y el gran guitarrista y fundador Tom Verlaine murió hace aproximadamente un par de meses, lamentablemente. Pero bueno, yo creo que estos grupos fueron los precursores más bien de la New Wave y de algo que yo llamo el smart pop, el pop inteligente, porque realmente de punk no tenían nada. Incluso Joe Ramone decía que los Ramones, nosotros punk, si nosotros lo único que tocamos es rock and roll
surf y garage a 100 kilómetros por hora. Y si tú te fijas, todos estos estereotipos del punk, los pelos picudos, los estoperoles, crestas, ¿no? el pelo de colores y los alfileres, bueno, ninguna de las bandas de Nueva York tenía estas características. No, todos Yo eran creo que el total- punk realmente es un producto inglés inspirado Británico, por este exacto. movimiento del CBGB. Es mi punto de vista. Y este tema, el Psycho Killer, fíjate que es curioso, es un tema inspirado por Alice Cooper, el rey sí. del shock rock, el hombre Sí. que era el de a de veras. No me vengan con que Marilyn Manson y esas payasadas. Alice Cooper era el de a de veras, y contaba David Byrne que él, tras ver los espectáculos pues circenses que De hacía Alice Ajá. Cooper a inicio de los 70, se quedó impactado y entonces decide componer este Psycho Killer, este asesino psicótico, pero Ah. pues evidentemente dice que él no se iba a decapitar en el escenario y no iba a subir víboras y todo, que lo iba a hacer a su manera. Creo que lo hizo de una manera muy, muy elegante y muy buena. Exacto, pues vamos a escucharla y ahorita regresamos. Estamos aquí en Rockcast. Vamos y venimos. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, yeah, 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 yeah. You start a conversation, you can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, oh, oh. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Ce que j'ai fait ce soir-là, ce qu'elle a dit ce soir-là,
Y bueno, hemos llegado al final de este programa, de esta emisión de Rockcast aquí por Stereo MX. Recuerden escucarnos en Conexión Dispersa. Ahí tenemos varias propuestas. No voy a aventar aquí todo el comercial porque necesitaría como media hora para aventármelo. Entonces, solamente les voy a decir que busquen la propuesta de Conexión Dispersa. Estamos en la plataforma de Spreaker. Yo soy Israel Show. Y bueno, el día de hoy me acompañó Octavio Chávarri, que tiene un programa de jazz aquí en Conexión Dispersa. Búsquenlo como Live Jazz. Y bueno, tenemos por ahí varios proyectitos. Y vamos a despedirnos con una canción, Octavio, que bueno, todo el mundo, yo creo que los de nuestra edad, un poquito menores o mayores, alguno que otro, vivieron esta época del rock and roll, que la canción salió en 1975, pero aquí en México yo recuerdo en los años 80s, 90s, en todos los antros, todos los bares, o como les quieran llamar, discotecas, en ese entonces se llamaban, sonaba esta canción y todo el mundo, absolutamente todo, se paraba a bailar. Hacían la clásica que con los dos las dos piernas en las piernas y luego lo palmeaban. No sé si recuerdes de esa canción de I Love Rock and Roll de Joan Jett and the Blackhearts, perdón. Bueno, la versión de 1975 es la versión original de la banda inglesa The Arrows. The Arrows, es cierto, perdón. Bueno, cuando Joan Jett, que pertenecía a las Runaways, viajó con su banda a Inglaterra, escuchó este tema en 1976-77, viaja con las Runaways, y Joan Jett se enamora del tema y la quiere grabar con las Runaways, donde estaba Lita Ford y Cherry Curry, que también han tenido exitosas carreras como solistas, pero el resto de la banda no quiso grabar el tema. Bueno, pasaron los años y en 1979, finalmente Joan Jett puede grabar I Love Rock and Roll acompañada por Paul Cook y Steve Jones de los Sex Pistols. Así es. Esta versión es lanzada como sencillo, pero después en 1981 Joan Jett forma a los Blackhearts y decide hacer una nueva versión ya como Joan Jett and the Blackhearts, y es el tema que alcanzó el éxito y que puso a Joan Jett en la cima de las listas de popularidad y lo volvió un tema clásico ya, incluso superando con creces el tema de The Arrows, que muy poca gente conoce. Este tema, por cierto, fue utilizado en la banda sonora de la película Wayne's World, El Mundo de Wayne, en la segunda parte. Exacto, ese soundtrack debemos de un día analizarlo, porque trae muy buenas canciones, que todo el mundo ha de recordar la parte de Queen, ¿no? De Bohemian Rhapsody, ¿no? Donde cuando van en el coche. En la famosa Pacer. Pero sí, y algo característico de Joan Jett después de las Runaways, precisamente fue eso, que hizo grandes covers, y uno de ellos fue de I Love Rock and Roll, que sí, efectivamente es una canción muy buena y que todo el mundo aquí en México la escucha. En México y en el mundo. Bueno, y en el mundo, exactamente. Ahora, sí hizo muchos covers Joan Jett, pero ese primer disco tiene una versión de Crimson and Clover buenísima. Y algunos años más adelante hizo un disco de puros covers donde coverea a AC/DC y a varias bandas de hard rock. A mí particularmente Joan Jett me gusta mucho, más que Lita Ford musicalmente hablando, y a mí me parecía, siempre fue muy punk, siempre se le consideró heavy metal, como decías hace rato de Van Halen. Yo creo que esas bandas no eran de heavy metal, eran de hard rock, al igual que Deep Purple. Joan Jett es muy conocida por su historia con los Blackhearts a partir de 1981 como una gran intérprete de hard rock, pero la raíz, el corazón de Joan Jett siempre estuvo en el punk. No es en balde que haya sido muy amiga de los Sex Pistols y que haya grabado una primera versión de I Love Rock and Roll acompañada de estos dos integrantes de esa banda icónica del mundo del punk. Y afortunadamente Joan Jett sigue activa, ya no es... A mí particularmente me parecía una mujer muy bella. Hay algunos videos en los que seguramente la disquera la forzaba a pintarse los ojos, a peinarse y a arreglarse, y se veía guapísima, pero ella, como te decía, era punk. A ella no le importaba su imagen, le importaba su música. Bueno, la verdad es que sí, tienes toda la razón. De Joan Jett es grande y sin duda tuvo mucho más éxito que The Runaways, precisamente por estilo musical, ¿no? Y que es algo que hablamos el día de hoy. Pues Octavio, te quiero agradecer que me hayas acompañado en esta segunda emisión aquí de nueva propuesta de Conexión Dispersa Rockcast,
que bueno, esperemos llegar a muchas partes de todo el mundo con mis amigos de Estereovoces MX. Y bueno, te quiero agradecer e invitarte nuevamente para que ahora tú hagas la selección y nos pongas canciones que tú quieras recomendar aquí a este público de Rockcast. Obviamente canciones muy buenas de rock, porque conoces unas grandes versiones de canciones de rock que mucha gente pasan desapercibidas, que jamás lados B, acústicos, no sé, todo lo que quieras. Está abierta la invitación para cuando quieras nuevamente regresar. Aquí es tu casa, Rockcast y Estereovoces MX. Pues gracias, Israel, muchísimas gracias por la invitación, me he divertido mucho, me he vuelto a involucrar en esto del rock, he vuelto a abrir el archivo que traigo en la cabeza porque, pues como les decía, tengo muchos años ya metido en el mundo del jazz, pero nunca he dejado al rock porque es mi primer amor musical. He estado abriendo los archivos mentales, espero que la plática les haya parecido amena, a mí me ha parecido. Gracias a toda la gente en Conexión Dispersa y en Estereovoces MX por escuchar, por el espacio, por atender. Y bueno, pues ya tú me dirás cuándo nos volvemos a encontrar en este programa para compartir más música con todo este auditorio. Gracias, Israel, gracias a todos y nos escuchamos pronto. No, hecho. Muchas gracias y bueno, no se pierdan la próxima emisión. El siguiente lunes vamos a tener más invitados. Octavio nuevamente va a estar aquí acompañándonos. Vamos a compartir muy buena música porque la verdad son pocas las horas que tenemos en programas para compartir toda la buena música que se puede escuchar en este mundo. Y bueno, yo soy Israel y esto fue Rockcast. Recuerden, rock on, porque el rock nunca muere. Adiós. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. Singing. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we were moving on. He was with me, yeah me. Next we were moving on. He was with me, yeah me. Singing. Esto fue una producción de Conexión Dispersa. La radio donde converge lo diferente y lo diverso. Conexión Dispersa. Gracias por escuchar.